Hola águilas, buen día para todos ustedes. Nuestra lectura de hoy miércoles es Lucas 8 del 40 al 42, Lucas 8 del 49 al 56, Hechos 9 del 36 al 43 y el devocional Hechos de número 9, el capítulo 40, el poder de la oración. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrado en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hechos 9, del 36 al 43. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buena obra y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Linda estaba cerca de Job, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Devocional Hechos 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Amén. Palabras claves, amiguitos. Se puso de rodillas, sacando a todos, oró. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué le pasó a Tabita? ¿Qué necesitaba tener Pedro? En nuestro estudio el día de hoy, en nuestras citas en el libro de Lucas, nosotros podemos estudiar que Jesús había estado predicando el Evangelio. Pero también, este Evangelio se lo estaba predicando a los 12 apóstoles y a las personas que se les iban agregando, que querían conocer más de la palabra. Y estaba predicando, enseñándoles, pero también estaba sanando y haciendo milagros. Y cuando Jesús estaba entre la multitud, había una persona que era el principal de la sinagoga. Y esta persona tenía una hija única. Su hija única era menor y estaba muriendo.
Por esta razón fue a buscar a Jesús, porque creía en Él y creía en lo que Él hacía. Él tenía fe en Jesús. Y Jairo, como se llamaba, creía que Jesús podía sanar a su hija. Y entonces se acercó. Pero poco antes de que él hablara con Jesús, llegó alguien de su casa y le dijo que ya no molestara al maestro, porque su hija había muerto. Entonces Jesús le dijo que tuviera fe, que no temiera, que creyera solamente, y que si creía él, sería salva. Jesús le estaba pidiendo que confiara, que tuviera fe, que confiara en él. Y esta fe iba a salvar a su hija. Jesús sabía lo que él quería pedirle. Entonces, su hija de Jairo se salvó. En nuestra cita en el libro de Hechos, nosotros podemos ver a Pedro. Pedro había sido el apóstol Pedro y había sido discípulo de Jesús. Había aprendido de él. Todo lo que Pedro sabía, Jesús se lo había enseñado. Y la fe que Pedro tenía era porque había visto a Jesús hacer milagros. Había conocido de él la palabra. Toda la enseñanza que Pedro tenía era porque Jesús se la había enseñado. Y entonces Pedro estaba cerca de donde vivía Tabita. Y poco antes de que Pedro llegara al lugar donde vivía Tabita, Tabita había muerto, así como la hija de Jairo. Y también Pedro fue a la casa de Tabita, oró junto a Tabita y el espíritu de Tabita regresó a su cuerpo, así como la hija de Jairo. Aquí nosotros podemos ver el poder de la oración. Cuando nosotros conocemos quién está en el trono de la gracia, conocemos todo lo que hace, todo lo que como Él es, entonces tenemos la confianza de acercarnos a ese trono de gracia y pedirle por algún favor que nosotros tengamos. Pero tenemos que tener esta disposición y esta fe en nuestro corazón. Esto es lo que aprendemos de este estudio el día de hoy, de que debemos de tener fe en que cuando nosotros oremos a Dios, Él va a cumplir nuestra oración si está de acuerdo a su voluntad. Así que, amiguitos, no pierdas tiempo. Ve al lugar, ese lugar especial que tienes, y ahí conoce más de Dios. Haz crecer tu comunión con Él para que también puedas ver este otro lado de Dios y conozcas todo lo que Él es. Y hoy nos invita la palabra a que nos acerquemos al trono de gracia, creyendo en que la oración tiene poder para cambiar toda situación en nuestra vida. Así que acerquémonos a este trono y vayamos a la oración. Hola amigos, soy Sergio y hoy esta oración oremos. Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos enseñas tu palabra que nos poder. Ayúdanos, Padre, a que no olvidemos el poder de la oración. Crea en nosotros este hábito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos, sigue esta actividad de hoy y si los puedes compartir con nosotros en el grupo. Tomás duro en la foto y subiendo. Gracias. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.